Cordial saludo, apreciados hermanos. Esta es la estación del año cuando, querámoslo o no, estamos obligados a pensar en el nacimiento de Cristo. Considero que es una de las cosas más absurdas bajo el cielo pensar que hay religión cuando se guarda el día de Navidad. No hay ninguna probabilidad que nuestro Salvador Jesucristo haya nacido en ese día, y su observancia es puramente de origen ajeno a la palabra de Dios. Sin duda, quienes son devotos de esa práctica tienen el derecho de reverenciarla. Sin embargo, aunque no seguimos los pasos de tales personas, no veo ningún daño en que pensemos en la encarnación y el nacimiento del Señor Jesús. La Navidad de Cristo Jesús no nos puede ser indiferentes, puesto que nos conduce al portal de la salvación de toda la raza humana. Entender sus razones es indispensable para todo aquel que desea la salvación. Y el texto que deseo resaltar para iniciar esta breve saga se basa en Miqueas 5:2, que dice: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Bienvenidos al tema de hoy: Belén, pequeña aldea, grande redención. Antes de iniciar con el tema, tengo el gusto de presentarles a unos invitados de lujo. Se trata de la Coral Hamacas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, conducidos magistralmente por el licenciado musical y director Carlos Tello. Ellos engalanarán musicalmente nuestra exposición, principiando a partir de ahora. Siempre
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Procedo de inmediato al punto que tengo que comentarles. Vemos en primer lugar quién fue el que envió a Cristo Jesús. Dios el Padre habla aquí, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. En segundo lugar, de dónde vino al momento de su encarnación. Y en tercer lugar, ¿para qué vino? Para ser Señor en Israel. En cuarto lugar, ¿había venido ya antes? Sí, ya lo había hecho antes, porque nos dice sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces miremos en primer lugar quién fue el que envió a Cristo. Y la respuesta nos es entregada por las propias palabras del texto. De ti, dice Jehová, hablando por la boca de Miqueas, de ti me saldrá. Es un dulce pensamiento que tenemos, y allí podemos entender que Jesucristo no vino sin permiso, sin la autorización y sin el consentimiento de su Padre. Fue enviado por el Padre para que fuera el Salvador de los hombres. Nosotros estamos inclinados a olvidar que, si bien es cierto que hay distinciones en cuanto a las personas de la Trinidad, no hay distinción en cuanto al honor, y muy frecuentemente atribuimos el honor de nuestra salvación, o al menos las profundidades de su misericordia en extremo de su benevolencia, más a Jesucristo que al propio Padre. Esto es un gran error. ¿Y qué si Jesús vino? ¿Acaso no lo envió el Padre? Si fue convertido en un niño, ¿no lo engendró el Espíritu Santo? Si habló maravillosamente, ¿acaso el Padre no derramó gracia en sus labios para que fuera un capaz ministro del nuevo pacto? Si su Padre lo abandonó cuando tomó la amarga copa de hiel, ¿acaso no lo amaba aún? Y después de 3 días no lo levantó de los muertos y lo recibió en lo alto, llevando cautiva la cautividad. Amados amigos, quien conoce al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como debería ser, nunca coloca a uno por encima del otro y no está más agradecido al uno que al otro. Los ve a todos en Belén, en Getsemaní y en el Calvario también, todos igualmente involucrados en la obra de la salvación. De ti me saldrá, amado creyente. ¿Has puesto tu confianza en el hombre Cristo Jesús? ¿Has colocado tu seguridad únicamente en Él? ¿Estás unido a Él? Entonces debes creer que estás unido al Dios del cielo, puesto que eres hermano del hombre Cristo Jesús y tienes una íntima relación con Él. Entonces, por esa razón, estás ligado al Dios eterno y el anciano de días, que es tu Padre. De ti me saldrá. ¿Acaso nunca has visto la profundidad del amor que había en el corazón de Jehová cuando Dios el Padre equipó a su Hijo para la grandiosa empresa de misericordia? Debe haber sido un día muy triste cuando el Hijo del Altísimo dejó el seno de su Padre, donde había descansado desde antes de todos los mundos. Ve, dijo el Padre, con la bendición de tu Padre sobre tu cabeza. Y luego viene el despojarse de sus vestidos. Cómo se reúnen los ángeles alrededor para ver al Hijo de Dios quitarse sus vestidoras. Puso a un lado su corona y dijo: Padre mío, yo soy el Señor de todo, bendito por siempre, pero voy a hacer mi corona a un lado y voy a ser como los hombres mortales. Y se despoja de su brillante vestimenta de gloria. Padre, dice, voy a ponerme un vestido de barro, justo el mismo que usan los hombres. Y hace luego a un lado sus mantos bordados de estrellas y sus túnicas de luz para vestirse con las simples ropas de campesino de Galilea. Cuán solemne debía haber sido ese desvestirse, y enseguida pueden imaginarse su separación. Los ángeles sirven al Salvador a lo largo de las calles hasta que se acercan las puertas.
Cuando un ángel exclama, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y saldrá el Rey de Gloria. Me parece que los ángeles deben haber llorado cuando perdieron la compañía de Jesús, cuando el sol del cielo les arrebató toda su luz, pero avanzaron y descendieron con él. Y cuando su espíritu entró en la carne y se volvió un bebé, y fue servido por ese poderoso ejército de ángeles, quienes después de haber estado con él en el pesebre de Belén, y después de haberlo descansar en el pecho de su madre en su camino de regreso hacia lo alto, se aparecieron a los pastores y les dijeron que había nacido el Rey de los judíos, y el Padre lo había enviado. Contemplen ese tema. Cada pensamiento que tengan acerca de Jesús debe estar conectado con el Dios eterno, siempre bendito, pues Él, dice Jehová, me saldrá. Entonces, ¿quién lo envió? La respuesta es su propio Padre Celestial. Ahora, en segundo lugar, ¿a dónde vino? Una palabra o dos relativas a Belén está bien. Se consideró bueno y adecuado que nuestro Salvador naciera en Belén, y eso debido a la historia, al nombre de Belén y a la posición de Belén, pequeña en Judá. En primer lugar, se consideró que el Señor naciera en Belén debido a la historia de Belén. Muy querida para todo israelita era la pequeña aldea de Belén. Alrededor de Belén ocurrió un número de incidentes que la convirtieron en un agradable lugar de descanso para la mente de cada judío. Inclusive el cristiano no puede evitar mirar a Belén, pues la primera mención que tenemos de ella es muy triste porque allí murió Raquel. Si buscan en el capítulo 36 de Génesis, encontrarán que en el versículo 16 nos dice: después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Este es un incidente singular, casi profético. ¿No había podido María haber llamado a su propio hijo Jesús su Benoni? Pues él iba a ser el hijo de su dolor. Simeón le dijo: y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados sus pensamientos en muchos corazones. Pero aunque ella pudo haberlo llamado Benoni, ¿cómo lo llamó Dios Padre? Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Benjamín en cuanto a su divinidad. Y este pequeño incidente parece ser casi una profecía que Benoni, Benjamín, el Señor Jesús, debía nacer en Belén. Pero otra mujer hace célebre este lugar. El nombre de esa mujer era Noemí, porque allí en Belén vivió otra mujer llamada Noemí, porque ya el musgo había cubierto anteriormente la señal donde había guardado Jacob el recuerdo de su amada esposa. Pero bueno, hay en Noemí gozo de pertenecer a Belén, pero también amargura en ella. Noemí fue una mujer a quien el Señor había amado, pero tenía que marcharse a una tierra extraña. Y ella dijo: no me llamen Noemí, que quiere decir delicia, sino que más bien llámenme Mara, que quiere decir amargo, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Sin embargo, ella no estaba sola en medio de todas sus pérdidas, y porque se aferró a ella Ruth la moabita, porque la sangre gentil se había unir con el torrente de la sangre del judío, de donde habría de venir
nuestro Señor Jesús, y era rey de los judíos y de los gentiles. Así que en esto tenemos que en Belén, Ruth fue que salió a Belén las espigas del campo de Booz, y fue que allí Booz la miró y ella se inclinó a tierra ante su Señor, y fue allí que se celebró su matrimonio. Y en las calles de Belén, Booz y Ruth recibieron una bendición que los hizo fructíferos, de tal forma que Booz se convirtió en el padre de Obed, y Obed de Isaí, e Isaí el que engendró a David. Esto último ciñe a Belén con gloria. El hecho que David haya nacido allí, el héroe poderoso que mató al gigante filisteo, que libró a los descontentos de su tierra y con el pleno consentimiento de su pueblo que así lo quería, fue coronado rey de Israel y de Judá. Belén era una ciudad real porque reyes fueron engendrados allí. Era un derecho entonces por la historia que Belén debía ser el lugar de nacimiento de Cristo. Pero además hay algo en el nombre del lugar, Belén Efrata. La palabra Belén tiene un significado especial, quiere decir la casa del pan. Y no debía el Cristo Jesús nacer en la casa del pan porque Él es el pan del pueblo y recibimos alimento de Él. Y como nuestros padres comieron maná en el desierto, así también nosotros venimos aquí abajo hambrientos en este mundo. No podemos alimentarnos de sus sombras, sino del pan que viene de su casa. Este bendito pan del cielo, hecho como uno de nosotros, cocido en el horno de sus agonías, es el que encontramos allí como alimento para nosotros. No hay alimento como Jesús para el alma, pues ésta está desesperada como fuere, porque viene de la mano de Dios. El más humilde de la familia de Dios viene a Belén por su pan, y el hombre más fuerte come sólidos alimentos, va a Belén. Es la casa del pan. ¿De dónde podría venir nuestro alimento fuera de ti, Señor? Tú, Belén, casa de pan, correctamente fuiste nombrada, pues allí se le dio al hombre por primera vez el pan de vida, y ahora nos vamos a referir a esta otra palabra, Efrata. Ese era el viejo nombre del lugar que los judíos conservaban y amaban, y su significado es fecundidad y abundancia. Y cuán adecuado fue que el Señor naciera en la casa de la fecundidad. Pero ¿de dónde viene nuestra fecundidad? Bueno, viene de Belén. Nuestros pobres corazones, infecundos, nunca produjeron ningún fruto, ninguna flor, hasta que seamos rociados con la sangre del Salvador para crecer y producir los frutos de gloria a su nombre. En su encarnación, es su encarnación la que enriquece el suelo de nuestros corazones. Yo seré a él como la haya verde, y de mí será hallado tu fruto. Todas mis fuentes están en ti, dijo el profeta Oseas en 14:8. Si nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, dando fruto a nuestro tiempo, no es porque hayamos sido naturalmente fructíferos, sino a causa de las corrientes de aguas junto a las cuales fuimos plantados. Es Jesús quien nos hace fecundos, y Él es el que, permaneciendo en nosotros, hace que nosotros permanezcamos en Él y produzcamos fruto. Así es gloriosa Efrata, fecunda casa de Judá, la casa de abundante provisión para el pueblo de Dios. A continuación notamos la posición de Belén. Se dice que es pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Y por qué se dice esto? Bueno, porque Jesucristo siempre va en medio de los pequeños. Él nació en la pequeña aldea para estar entre las familias de Judá. No en la alta colina, ni en el monte real, ni en los palacios de Jerusalén, sino en la humilde aldea de Belén. Hay un pasaje de Zacarías que nos enseña una lección. Se dice que un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán estaba entre los mirtos que había en la hondura. Ahora, los mirtos crecen en las honduras, y el varón
cabalgando sobre el caballo alazán, siempre está allí, no en la cima de la montaña. Él cabalga entre los mirtos, entre los humildes de corazón, porque el que es humilde de espíritu, ese es querido por Dios. ¿Hay alguno que esté pequeño entre nosotros hoy? ¿Pequeño para estar entre las familias de Judá? Nadie escuchó antes el nombre de ustedes, y si los enterraran e inscribieran sus nombres en sus tumbas, pasarían desapercibidos muchos a su lado. ¿Quiénes pasarán por allí para decir algo de ustedes? Esto no significa nada para mí, nunca lo conocí. No sabes mucho de ti mismo y tienes una pobre opinión de ti mismo. Tal vez a duras penas puedes leer, o acaso pocas habilidades, o eres despreciado por hombres, o si no eres despreciado, quizás seas despreciado por ti mismo. Entonces eres uno de los pequeños de Judá. Bien, Cristo siempre nace entre los pequeñitos. No entra nunca en los grandes corazones, no habita en los grandes corazones, sino los pequeñitos. El que tiene el corazón quebrantado y humillado tendrá al Salvador, pero nadie más. Él no sana ni al príncipe ni al rey, sino Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué dulce pensamiento este. Él es el Cristo de los pequeñitos. Pero tú, Belén Efrata, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Alabemos el nombre de nuestro Dios. Pequeña aldea de Belén, afortunada tú, pues en tus campos brilla hoy la sempiterna luz. El Hijo tan deseado, con santa expectación, el anunciado Salvador en ti Belén nació. Allá donde nació Jesús, los ángeles están velando todos con amor al niño sin igual. Estrellas rutilantes, a Dios la gloria da, pues hoy el cielo nos mostró su buena voluntad. Oh santo niño de Belén, desciende con tu paz. En nuestras almas nace hoy, limpiando todo mal. Los ángeles del cielo te anuncian al nacer. Ven con nosotros a morar, Señor Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
Esto nos lleva al tercer punto. ¿Para qué vino Jesús? Él vino para ser Señor en Israel, y es algo muy singular que se dijera de Cristo Jesús que fuera rey de los judíos, porque muy pocos han nacido reyes. Algunos hombres han nacido como príncipes, pero rara vez nacen como reyes. Y no creo que se encuentre algún caso en donde un niño haya nacido rey. No recuerdo a nadie que haya nacido rey excepto Jesús. En el instante en que vino a la tierra, Él era un rey, y no tuvo que esperar su mayoría de edad para asumir su imperio. Pero tan pronto como su ojo saludó a la luz del sol, era rey. Desde el momento en que sus manos pequeñitas tomaron alguna cosa, tomaron un cetro. Tan pronto latió su pulso y su sangre comenzó a fluir, su corazón latió con latidos reales, y su pulso latió con una medida imperial, y su sangre fluyó como una corriente de realeza. Nació rey. Vino para ser Señor en Israel. Y alguien dirá, entonces vino en vano, porque muy poco ejerció su gobierno. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Vino a Israel, pero no fue su rey, sino fue su, más bien, despreciado y desechado entre los hombres, rechazado por todos ellos, abandonado por Israel, a quien vino. Sí, pero no todos los que descienden de Israel son israelitas, dijo el apóstol Pablo, ni tampoco porque sean de la simiente de Abraham son todos también llamados. No, Él no es Señor de Israel según la carne, sino que es Señor de Israel según el Espíritu. Y muchos le han obedecido en su carácter de Señor. ¿Acaso los apóstoles no se inclinaron ante Él y le reconocieron como Rey? Y ahora, ¿no lo saluda al Israel espiritual como su Señor? ¿El Israel en el Espíritu? ¿Acaso toda la simiente de Abraham en el Espíritu, todos los creyentes, no lo reconocen como Rey a Él? ¿Y que le pertenecen a Él? Y Él es el Rey de toda la tierra. ¿No gobierna Él en el Israel espiritual hoy? Verdaderamente sí que reina. Y aquellos que no son gobernados por Cristo Jesús no son de Israel. Él vino para ser Señor de Israel. Amigo, amiga, ¿te has sometido al gobierno de Jesús, Rey? ¿Es Señor de tu corazón o no? Podemos conocer a Israel en esto, pues Cristo ha venido a sus corazones para ser Señor de ellos. Dirá alguien, yo hago lo que quiero y nunca he estado bajo la servidumbre de nadie. ¿Es así? Otro dice, he profesado su religión y soy su seguidor. Pero ¿gobiernan en sus corazones? ¿Tienen el comando en sus corazones? ¿Guían su juicio? ¿Buscan en su mano el consejo cuando experimentan dificultades? ¿Están deseosos de poner corona sobre su cabeza? ¿Es su Señor? Si es así, entonces tú eres uno de Israel, pues está escrito, será Señor de Israel. Bendito el Señor Jesús, porque vino para ser Señor de Israel, y con toda certeza será Señor cuando reine glorioso en su pueblo y con todos sus antepasados. Ahora el último punto es, ¿vino Él alguna vez antes? Y respondemos rotundamente que sí, claro que sí. Pues nuestro texto dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Primero Cristo ha tenido sus salidas en su divinidad, desde los días de la eternidad. Él no había sido una persona secreta y silenciosa hasta ese momento. Ese niño recién nacido ha obrado maravillas desde hace mucho tiempo. Ese bebé, dormido en los brazos de su madre, es el anciano de la eternidad. Ese niño no ha hecho su primera aparición en el escenario de este mundo y su nombre no se ha escrito en los circuncidados, en el registro de los circuncidados, pero sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde tiempos antiguos, Él salió como nuestra cabeza del pacto según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces Él salió como su pueblo, por su pueblo como representantes antes de que ese pueblo fuera engendrado en el mundo.
Fue desde la eternidad que firmó el pacto con su Padre, que pagaría sangre por sangre, herida por herida, sufrimiento por sufrimiento, agonía por agonía y muerte por muerte, a favor de su pueblo. Fue desde la eternidad que se entregó a sí mismo sin murmurar una palabra, que desde su cabeza hasta la planta de sus pies sudaría sangre, que sería escupido, traspasado, que se burlarían de él, que sería partido en dos, que sufriría el dolor de la muerte y las agonías de la cruz. Sus salidas, como nuestra garantía, fueron desde la eternidad. Haz una pausa, alma mía, y asómbrate. Tú has tenido salidas en la persona de Jesús desde la eternidad. No solamente cuando naciste en este mundo, te amó Cristo Jesús, pero sus deleites estaban con los hombres antes de que hubiesen hijos de los hombres. A menudo pensaba en ellos, y desde la eternidad hasta la eternidad Él había puesto su afecto en ellos. Como creyente, Él ha estado involucrado en tu salvación desde hace tanto tiempo, y no vas a alcanzarla. Desde la eternidad ha salido para salvarme, y va a perderme ahora. ¿Cómo? Me ha tenido en su mano como su joya preciosa y dejará que resbale en medio de sus preciosos dedos. Me eligió antes que las montañas fueran colocadas o fueran esculpidos los canales de las profundidades y va a perderme ahora. Imposible. Y a pesar de lo indigno que soy, no me corresponde refunfuñar si Él está contento conmigo. Pero Él está contento conmigo. Debe estar contento conmigo, pues Él me ha conocido lo suficiente para conocer mis fallas. Él me conoció antes que yo me conociera a mí mismo. Sí, Él me conoció antes que yo existiera, antes que mis miembros fueran formados, fueron escritos en su libro. Y mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin que faltara una de ellas. Él sabía cuándo mal me iba a portar delante de Él, y sin embargo me amó, puesto que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, serán hasta la eternidad. En segundo lugar, creemos que Cristo ha salido desde tiempos remotos a los hombres de tal forma que los hombres lo han visto, independiente de las muchas formas en que lo ha hecho en el Antiguo Testamento. Quiero señalarle 4 ocasiones cuando Jesucristo nuestro Señor ha aparecido en la tierra como un hombre antes de su grandiosa encarnación para nuestra salvación. Y primero les ruego que vayamos al capítulo 18 de Génesis, donde Jesús apareció a Abraham, de quien leemos. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Pero ¿ante quién se postró en realidad? Bueno, dijo Señor, solamente a uno de ellos. Había un hombre en medio de los otros 2, de lo más conspicuo debido a su gloria, pues se trataba del Dios hombre Cristo. Los otros 2 eran ángeles criados que habían asumido la apariencia de hombres, pero este era el hombre Cristo Jesús, y dijo, Señor, si ahora ha hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Notarán que este hombre majestuoso, esta persona gloriosa, se quedó retrasado para hablar con Abraham. Y en el versículo 22 se dice que se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma. Esto es 2 de ellos, como verán en el siguiente capítulo. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, dicen las Escrituras, y notarán que este hombre sostuvo una dulce comunión junto con Abraham y le permitió a Abraham interceder frente a la ciudad que había de ser destruida muy pronto. De tal forma que cuando caminó en las calles de Judea, no caminó la primera vez entre los hombres, lo había hecho antes en el encinar de Mamre. Hay otra instancia y su aparición es a Jacob, que tenemos registrado en el capítulo
de Génesis 32. Toda su familia se había ido y así se quedó Jacob solo y luchó con él hasta que rayaba el alba. Y le tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó mientras con él luchaba. Y le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Este era un hombre y sin embargo era Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Y Jacob sabía que este hombre era Dios. Pues dice en el versículo 30, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Encontrarán otro ejemplo también en el libro de Josué, cuando Josué atravesó la poco profunda corriente del Jordán y entró en la tierra prometida y estaba a punto de sacar a los cananeas. Y he aquí este poderoso hombre, Dios, se apareció delante de Josué. En el capítulo 5 de Josué leemos que estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y Josué vio de inmediato que había divinidad en él, pues se postró sobre su rostro en tierra y adoró y dijo, ¿qué dice mi señor a su señor? Ahora, si esto hubiera sido un ángel creado, hubiera regañado a Josué diciendo, yo soy un siervo como tú, pero no lo hizo. El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Otra instancia notable es la que está registrada en el tercer capítulo del libro de Daniel, donde leemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron echados en medio del horno de fuego ardiente. Como lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que los habían lanzado. Y súbitamente el rey pregunta a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, y aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Cómo podía Nabucodonosor saber eso? Solo porque había alguien majestuoso en la forma en que este maravilloso hombre aparecía allí. En él había una terrible influencia que lo circundaba tan maravillosamente, pues quebrantó los dientes consumidores de esa llama devoradora y destructora, tanto que ni siquiera pudieron chamuscar a los hijos de Dios. Nabucodonosor reconoció su humanidad. Y no dijo veo a 3 hombres y un ángel, sino que dijo veo positivamente a 4 hombres y la forma del cuarto es como el Hijo de Dios. Ven entonces lo que significa que sus salidas son desde los días de la eternidad. Observen aquí por un momento que cada una de estas 4 ocurrencias ocurrieron a los santos cuando ellos estaban involucrados en Belén o cuando estaban a punto de involucrarse. Jesucristo no se aparece a sus santos cada día. Es solamente en condiciones extraordinarias que Cristo se manifiesta así a su pueblo. Debemos encontrarnos en grandes problemas como Jacob. Debemos estar en medio de grandes trabajos como Josué. Debemos tener una gran fe de intercesión como Abraham. O debemos estar firmes en el desempeño de la lealtad como Sadrach, Mesach y Abednego. O de lo contrario, no lo conoceremos a Él, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Oh, si lo conociéramos, no seríamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Oh, que salieras hoy para animar al desmayado, para ayudar al cansado, para sanar nuestras heridas, para consolar nuestras aflicciones.
Sal, Señor, te lo suplicamos, para conquistar a los pecadores, para someter los corazones ensombrecidos, para romper las puertas de hierro de las concupiscencias de los pecadores y cortar las varas de hierro de los pecadores y hacerlas pedazos. Oh Señor Jesús, sal, sal, y cuando salgas, ven a mí. Soy un pecador endurecido, ven a mí, te necesito. ¿Tienes tú un Belén en tu corazón? ¿Eres pequeño? Él saldrá a ti todavía. Ve a casa y búscalo por medio de una oración sincera. Si has sido conducido a llorar a causa del pecado y te sientes demasiado pequeño, ve a casa, a la casa del pan pequeño. Jesús viene a los pecadores. Sus salidas son desde el principio y Él está saliendo ahora. Él vendrá a tu vieja, pobre casa. Vendrá a tu pobre corazón desechado. Vendrá aunque estés en la pobreza y estés cubierto de harapos. Aunque estés desamparado, atormentado y afligido, Él vendrá. Pues sus salidas han sido desde el principio de la eternidad. Adoremos a nuestro Dios. Los ángeles
confía en Él, confía en Él, confía en Él, y Él saldrá y habitará en tu corazón por toda la eternidad. Que el Señor te bendiga.